su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado. Aplauda sus manos, alabe al Señor, amén. Vamos a seguir adorando al Señor. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios muy poderoso, un Dios de milagros, amén? Un Dios que puede quebrar todo, toda cadena, amén. Vamos a decir en este momento: ¿cuántos pueden decir en este momento? Caen los muros, 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 todos juntos. Vamos a decir: hay una llama que arde en mí, un gran poder que está aquí, me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en mí.
ven Señor, esperándote está tu novia. Se oye el shofar y en los cielos se oirá a su amada, Él está llamando. Y se oye el shofar y en los cielos se oirá a su amada, Él está llamando. Ven, 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 ven Señor, ven, 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 ven Señor, esperándote está tu novia. Ven, 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 ven Señor, ven, 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 ven Señor, esperándote está tu novia. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no. Toda rodilla se doblará ante es Jesucristo Dios por siempre, y toda lengua confesará ante es Jesucristo Dios por siempre. Él es el alfa y la omega, es Jesucristo Dios por siempre. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Toda la tarde sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la tarde sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Toda la tarde sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la tarde sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria al nombre de Jesús. Qué lindo es adorar al Señor, hermanos. Aunque lo hacemos aquí en nuestros hogares, aquí en el hogar pastoral, pero hermanos, el Señor, cuando nosotros nos proponemos adorarle, Él se manifiesta y podemos sentir su presencia. Amén, gloria al Señor. Hermanos, se ha llegado uno de los mejores momentos. Se ha llegado el momento de la palabra de Dios. El Señor va a hablarnos a nuestras vidas. Vamos a poner atención, hermanos, allá en sus hogares, cada uno, hermano, deje lo que está haciendo y ponga atención a la palabra del Señor. Vamos a hacer de cuenta que estamos en el templo, hermanos, en aquel edificio. Vamos a prestar toda la atención posible, porque el Señor tiene un mensaje para nuestras vidas en esta tarde. Y así le voy a dar el lugar a nuestro pastor Julio Mazariego, que él es el que tiene el mensaje de parte del Señor. Amén. El Señor me los bendiga, hermanos. Gloria al Señor, amén. Agradecemos a nuestro hermano Salomón, amén, que está ayudándonos a dirigir el servicio. Gloria al Señor, y también a los músicos.
Quiero agradecer a los hermanos, a los padres que enseñan a sus hijos a adorar a Dios. Y esto tiene que ver mucho, amén, con que la madurez espiritual que tú tengas en el Señor. Si a ti como padre no te interesan los cultos, ¿verdad? Unirse con nosotros y llamar a tus hijos a adorar a Dios, entonces tenemos mucho que desear. Pero ¿sabe qué? Dios todavía puede darnos oportunidad de adorarle, amén, juntamente con nuestra familia. Es nuestra responsabilidad. La razón por la cual digo esto es porque es nuestra responsabilidad como padres, amén, poderle decir a nuestros hijos, poderlos acercar a Dios, a la familia, acercarlo al Señor. Nosotros somos considerados los sacerdotes del hogar, y como sacerdotes del hogar tenemos que, amén, llamar a nuestros hijos a la adoración a Dios. Así que agradezco a los hermanos que están conectados o que adoran al Señor de esta manera en casa, amén, pero que lo toman en serio. Y también, gloria al Señor, quiero agradecer a los jóvenes que también toman esto en serio, de adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a todos los jóvenes de Yules, en el nombre del Señor, la iglesia de Yules. Bendiciones a ustedes que toman también este tiempo para adorar a Dios. Vamos a orar, vamos a pedir en el nombre del Señor que oremos. Amén, los hermanos que están en casa, los hermanos que están aquí. Gloria al Señor, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, te agradecemos por todo. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de estar en este lugar, Dios mío. Señor, y también que tu presencia se hace sentir en este lugar, Señor. Tu presencia está aquí con nosotros. Te adoramos porque nos permites, Dios mío, acercarnos a ti en adoración. Señor, gracias porque permite, Dios mío, que los músicos, los vocalistas, Señor, entonemos juntamente con ellos estas alabanzas. Señor Jesús, aleluya. También te agradezco por cada hermano, cada hermana, cada joven, cada uno de nuestros hermanos en sus particulares casas, Señor, que están conectados. Dios mío, gracias, Señor, porque ellos están adorando tu nombre juntamente con nosotros también. Oh Dios Todopoderoso, sabemos que esto no es para pasar el tiempo, esto no es porque no tengan nada que hacer, sino, Señor, porque hay una responsabilidad de nuestras almas, hay una, Dios mío, dedicación, Señor, una gratitud a ti, y por eso es que estamos conectados, Señor, los hermanos, Dios mío, que nos acompañan también, Señor, de otros lugares. Bendíceles, ayúdales, fortaléceles, Señor, y también pedimos por los pastores, por los ministros de las diferentes iglesias del Metroplex de Dallas y también de todo Estados Unidos, en los diferentes países. Señor, bendice a los pastores, dales fortaleza, danos, Dios mío, fuerza, Señor, para seguir adelante en el poderoso nombre de Jesús, y háblanos a través de tu palabra en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. El poder, amén, y la victoria de la sangre del Cordero. Y vamos a abrir la Biblia en, amén, en Isaías 53. Y vamos a leer un versículo, que va a ser el versículo, amén, con que vamos a iniciar esta predicación en el nombre de Jesús. Bendiciones a nuestros hermanos que están viendo estas predicaciones, amén, estos cultos. Y también, hermanos, quiero hacerles saber que, amén, ya abrimos el canal pentecostal en YouTube. Así que quiero hacerles saber a cada hermano que puede visitar los pentecostales de Yules, amén, así como está el nombre de donde está la iglesia, la ciudad, los pentecostales de Yules, y ahí usted puede ver los videos y puede, amén, suscríbase, ayúdenos para que este canal pueda mantenerse, amén, y podamos seguir adelante poniendo predicaciones para, amén, para la gloria del Señor. Isaías 53, el versículo 7, gloria al Señor, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén, gloria al Señor. Vamos a empezar a meditar en la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, siéntase ahí, amén, tranquilo en casa, tome su tiempo, amén, ahí sentadito para escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo.
aprovechando que ahora estamos en tiempo, por cierto, esta semana se está dedicando el tiempo de lo que viene siendo, amén, el recordatorio de la Pascua, el recordatorio, amén, de lo que viene siendo el Pesat. El Pesat, amén, en hebreo es aquella Pascua judía o hebrea que se celebraba para distinguir, para recordar, amén, la salida o el rescate del pueblo de Israel de Egipto. Ellos hicieron el Pesat, amén, para que, amén, celebrar esa fiesta. Gloria al Señor. Y esa fiesta que ellos celebran hasta el día de ahora, que lo celebran, es para recordar de a dónde Dios los sacó. Es una festividad judía, amén, para recordar la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y hermanos, en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento, encontramos, amén, acerca de la salida del pueblo de Israel de Egipto en el libro de Éxodo. Por cierto, Éxodo significa salida. Amén, la salida, gloria al Señor. El pueblo hebreo ve este relato, esta ocasión como, amén, una identidad que los identifica a ellos como, amén, en términos de una nación libre y también provista con leyes de Dios y un Dios para ellos también. Así también nosotros, los creyentes, tenemos un motivo. Escuche bien esto, tenemos un motivo por el cual celebrar, pues Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros, sacándonos del mundo, amén, dándonos, hermano, una liberación espiritual, gloria al Señor, donde estábamos esclavizados por Faraón llamado Satanás. Y el Señor tuvo misericordia de nosotros. Por eso es que encontramos en Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 9 y 10, que dice: mas vosotros sois, vosotros, la iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, tomado por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, dice, a su luz admirable. El versículo 10 de Primera de Pedro 2:10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no erais, dice, no habéis alcanzado, amén, la misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Yo no sé si usted se acuerda su vida pasada, y es bueno recordar la vida pasada para que usted no vuelva y no volvamos ahí. Amén, pero si usted recuerda su vida pasada, no era nada alegre, no era nada que usted puede estar gozoso y contento de la vida que vivía en el mundo, como Satanás lo traía. De manera que ahora hay algo por qué glorificar a Dios. Ya sea de una forma o de otra, Dios tuvo que tratar con nosotros. Todo esto, toda esta liberación y todo esto que Dios ha hecho para el pueblo, la iglesia también, sucedió por un cordero, por causa de un cordero que murió como sustituto por nuestros pecados. En otras palabras, nosotros merecíamos la muerte, pero este cordero tomó nuestro lugar. Quiero dedicar unos minutos voy a hablar acerca del cordero, acerca de la sangre. Y es importante, póngale cuidado, que podamos ver el poder de la sangre de este cordero y también la victoria que hemos obtenido a través de la sangre de este cordero. Para empezar, quiero definir la palabra cordero y dar algunas características de lo que es un cordero en sí. La traducción, amén, en hebreo la mayoría de veces se refiere a una cría de las ovejas menor de un año o un año completo. Y en algunas veces se refiere a la cría de una cabra que se encuentra en Éxodo 12:5. Algunas otras veces también incluye alguna oveja a un cordero adulto. En la escritura menciona eso también. Los corderos eran sustitutos del sacrificio, amén, para los pecados del ser humano. Y encontramos también que no solamente eso, tenían
diferentes formas por el cual y también propósito por el cual las ovejas o los corderos eran usados. Ejemplo, encontramos que Jehová sacrificó un animal, dice, y para vestir al hombre y a la mujer cuando ellos estaban desnudos después de haber pecado en contra de Dios, en Génesis 3:21. Después encontramos en Génesis 4:4 que dice que Abel ofreció un cordero a Dios, lo sacrificó para el Señor, pero no cualquier cordero, sino un cordero, amén, que le había costado a él sacrificio, que lo había alimentado. Lo más gordo de sus corderos trajo al Señor, lo mejor. También encontramos en Génesis 22:7 que dice que Dios proveyó a Abraham cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, que Dios se lo pidió. Cuando Dios le dijo, ve y sacrifícame a tu único hijo. Entonces él iba a sacrificar a Isaac. Pero Isaac no sabía que él era el sacrificio. Isaac le pregunta a su padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham habla en fe y le dice, Dios se proveerá. Dios proveerá el cordero. Y encontramos que Dios sí le proveyó ese cordero en Génesis 22:7. En adelante encontramos que Dios le dio el cordero. Necesitaba Abraham para el sacrificio. El cordero también era un elemento básico. Escuche esto. En el sistema del holocausto en el tiempo de Moisés, durante la ley, un cordero era ofrecido como ofrendas quemada continuamente en la mañana y uno en la tarde. Éxodo 29, 38 al 42. Le estoy dando alguna cita bíblica como referencia, pero usted la puede escudriñar después. Y el día sábado, el Sabbat, que se conocía como el Sabbat, era el doble. Se sacrificaban 2 ovejas en la tarde. Pero póngale cuidado, en la sangre del cordero en la Biblia se usaba también como expiación de los pecados del hombre. Esto se llamaba también el día de la expiación. En Números 29, si usted lee el capítulo 29 de Números, usted va a encontrar el número de los corderos y de los animales que eran ofrecidos por el pecado del hombre. Se menciona el número de los corderos y de los animales que se ofrecían ahí. Para limpiar, escuche bien, para cubrir el pecado del hombre. Ejemplo, encontramos también la purificación de la mujer a través de un cordero en Levíticos 12:6. También encontramos que cuando alguien era, un leproso y ya Dios le permitía ser sano, ese leproso también tenía que ofrecer un cordero en Levíticos 14, 10 al 18. Pero había un problema. Habían varios problemas. Amén, con ese sacrificio de los corderos, de las ovejas que se celebraban en el Antiguo Testamento, que se menciona en el Pentateuco. Los 5 libros de Moisés encontramos allí mucha referencia de eso. Pero el problema número uno que encontramos ahí es que los corderos, los sacrificios y la sangre de los corderos que se sacrificaban no podían borrar el pecado del hombre. En otras palabras, solamente lo cubría, lo tapaba para así apaciguar la ira de Dios y la justicia de Dios. Pero no podían quitar el pecado, borrarlo completamente. Problema número 2. Era necesario que estos sacrificios del cordero en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, se hiciera siempre. Cada día tenían que matar corderos, cada semana, cada año, porque no era un sacrificio perfecto. El tercer problema que encontramos es que la sangre de los corderos de estos animales no tenía el poder
no tenía la eficacia de transformar la vida del hombre. Entonces era necesario que alguien más grande que esos corderos, más sublime, más santo, más perfecto, viniera a hacer un sacrificio por todos los hombres. Le voy a poner un ejemplo. Si nosotros siguiéramos matando los corderos en nuestro tiempo, las ovejas ya no hubieran ya. Porque en el mundo hay más de 7 billones de personas y algo. 7 billones de personas. Imagínense cuántas ovejas tendrían que morir por el pecado de cada uno de nosotros. Pero era necesario que alguien más sublime, más santo, más limpio viniera a hacer un sacrificio. Y por eso es que en Isaías 53, el profeta Isaías, si usted lee todo el capítulo 53 de Isaías, él habla, y vamos a verlo, vamos a ver algunos versículos de ahí. Él habla acerca de lo que pasaría con el cordero, cómo iba a venir al mundo y que iba a sufrir ese cordero, qué clase de sacrificio él haría. En Isaías 53, el versículo 3, y le voy diciendo los versículos que voy a ir leyendo para ustedes. Versículo 3 dice: despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mire, número 1, el cordero, las características del sufrimiento de ese cordero sería que él sería despreciado. Número 2, sería desechado entre los hombres. 3, él sufriría los dolores. Y también dice que sería quebrantado. Y también dice que nosotros los hombres no lo desearíamos, esconderíamos el rostro de él, cada uno andando en nuestro propio mundo, para que me entienda. También fue menospreciado, dice el versículo 3, y no lo estimamos. El versículo 4 también dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Cuando dice que él llevó nuestras enfermedades, es que en el cuerpo de ese cordero iba a caer todas las enfermedades que el hombre iba a pasar en el mundo, en su cuerpo. El cordero lo iba a sufrir. Y sufrió nuestros dolores también. Dice que sufrió nuestros dolores. No dice sufrió el dolor, sino dolores significa varios, múltiples. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El versículo 5 dice: mas él, el cordero, fue, dice, herido por nuestras rebeliones. Nosotros nos rebelamos en contra del Señor, no le buscábamos. Dice: molido por nuestros pecados. Él fue molido. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Para que tú y yo tuviéramos paz, él sufrió el castigo por nosotros. Dice: y por su llaga fuimos nosotros curados. En otras palabras, ese cordero iba a ser traspasado. Ese cordero iba a ser herido, hermano, pero dice: pero nosotros fuimos curados a través de esa llaga. El 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en ese cordero, dice, el pecado de todos nosotros. Ahora la pregunta es, según los años que tú tengas, los años que tenemos cada uno de nosotros, ya que seas un jovencito, que seas adulto o anciano, según los años que tenemos, ¿cuánto hemos pecado en contra de Dios? ¿Cuántas fallas, cuánto pecado al día hemos cometido delante de la presencia del Señor? Ahora multiplica eso a través de 365 días al año. Ahora multiplícalo, ¿cuántos años tienes tú? Y ahí podemos llegar a entender cuánto Dios nos ama, que no le ha importado cuánto pecado hemos cometido. Él ha tenido misericordia de nosotros, que nos envía un cordero. Y el 7 dice, el versículo 7 de Isaías 53, 7, angustiado. Este cordero también iba a tener la característica de ser angustiado. Y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió
su boca. Sabe que el cordero, la oveja, lo que tiene verdaderamente que es humilde, es pasiva, no ataca a sus contrincantes, a aquellos que, a sus trasquiladores. No, ella enmudece, ella calla. Dice el 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, lo mataron. A ese cordero lo iban a matar. Dice, por la rebelión de mi pueblo fue herido. El versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Un cordero perfecto, un cordero sin mancha, sin pecado, iba a venir a este mundo a dar su vida por nosotros. El versículo 10, con todo eso, Jehová, Dios, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación, amén, por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, porque él iba a ser afligido, de su alma. Quedará satisfecho cuando él vea el fruto de su aflicción, del padecimiento que él pasó. Dice, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Los va a justificar. Y dice, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, el 12, por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Fue contado con los pecadores. Él se hizo pecado por causa de nosotros. No era pecador, pero todos los pecados nuestros cayeron sobre su cuerpo. Dice, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Muy importante, las características de este cordero que iba a llegar al mundo para perdonar los pecados del ser humano. Y encontramos su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista, en el capítulo 1 de San Juan, Juan capítulo 1. Juan el Bautista reconoció a través del Espíritu de Dios quién era el Cordero. Y él estaba en el Jordán, y cuando se le acercó este Cordero, él lo reconoció. Y vamos a ver quién es el Cordero que habría de venir. En San Juan 1:19. Y vamos a leer hasta el 30, pero dice así, el 1:19, voy a decirle algunos versículos de ahí. El 19 dice, este es el testimonio de Juan, él está testificando. Cuando los judíos vinieron de Jerusalén, sacerdotes y levitas, para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo, porque pensaban que él era el Cristo, el Cordero que habría de venir. Pero él dijo, yo no soy el Cristo. El versículo 21, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. El versículo 22, le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Y dijo en el versículo 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino, dice del Señor, como dijo el profeta Isaías. Acuérdense que acabamos de leer el profeta Isaías allá. El 29, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús. Acuérdense, ahora viene el nombre de ese cordero. Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien dijo, yo dije, dice, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, dice Juan. Entonces Juan reconoció que Jesús era el Cordero que habría de venir profetizado
por Isaías. Lo reconoció. No se cayó la boca. Él dijo, este es. Para que el mundo entero supiéramos que Jesucristo, Yeshua, aleluya, era el Señor, era el Cordero que habría de venir a morir por los pecadores. Ahora Jesús, siendo el Cordero de Dios, fue al madero. Dio su vida en rescate por todos nosotros para darnos vida. En Mateo capítulo 27, usted puede leer todo el capítulo 27 en su casa tranquilamente para meditar en él, pero solamente quiero decir algo rápido acerca del capítulo 27 de Mateo. Encontramos la historia verídica, exacta del acontecimiento, de los acontecimientos, amén, que sucedieron a este Cordero, cómo sufrió para dar su vida en rescate por todos nosotros. Fue golpeado, fue azotado, fue escupido, fue maldecido, se burlaban de él y también hicieron con él lo que querían. Dice la Biblia que traspasaron una lanza en su costado también. Y dice, y agua y sangre salió de su costado. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabe por qué Dios sana? ¿Y sabe por qué Dios escucha las oraciones de sus siervos, de sus siervas alrededor del mundo? Cuando oramos para que Dios tenga misericordia y pueda sanar a la gente. ¿Sabe por qué sana el Señor? Por eso, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, déjeme decirle que esa sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario, porque Él derramó toda su sangre por nosotros. Él derramó su sangre, este Cordero que habría de venir, el cual su nombre es Jesús, el Mesías, derramó su sangre en la cruz del Calvario por causa de nosotros, por ti y por mí, nosotros los pecadores. Y es que la sangre de ese Cordero, la sangre de Jesús, aquí vienen los efectos, el poder que tiene esa sangre y la victoria que da esa sangre derramada en la cruz del Calvario a través de Jesucristo. Número uno, encontramos que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. En Primera de Juan 1:7 dice así la bendita palabra del Señor: pero si andamos en luz como Él es luz, dice, está en la luz, dice, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, de este Cordero, Hijo de Dios, dice, nos limpia de todo pecado. Ahora, si ustedes se ponen a pensar cuáles han sido los pecados que hemos cometido anteriormente, cuáles fueron tus pecados en el pasado, pero si tú has venido a los pies de Cristo, dice el Señor, yo te perdono con mi sangre. Porque la sangre de Jesucristo no solamente, amén, no solamente cubre como cubría la sangre de los corderos en el Antiguo Testamento, sino que borra los pecados. Esa es la eficacia, el poder de la sangre de este Cordero llamado Jesucristo. Que Él dice que nos limpia de todo pecado, y todo es todo. Hay personas por ahí que dicen, no, ¿cómo es que aquella persona que ha matado puede ser perdonado por Dios? Hay muchas personas que están en las cárceles que se han arrepentido de sus pecados y han entregado su vida a Jesucristo, porque mataron, porque hicieron varias cosas. Y hay personas que no creen que Jesucristo, no creen que Dios puede salvar a alguien. Dice, ¿cómo es posible de que Dios pueda perdonar a ese pecador? Que Dios pueda perdonar esa falta y que Dios pueda cambiar la vida de una persona. Pues déjame decirte que la sangre de Jesucristo tiene ese efecto, tiene ese poder, tiene esa autoridad de perdonar los pecados de los hombres. Y es más, solamente Jesucristo
puede perdonar los pecados del hombre. Nadie más. No hay sacerdote, no hay papa, no hay hombre alguno que pueda perdonar los pecados de los hombres. Cuando la Biblia dice perdonaos los unos a los otros, está hablando de las faltas que cometemos de unos a los otros, de un hombre a otro hombre, de una hermana a otra hermana. O sea, ofensas. Son ofensas. Entonces, a eso se refiere cuando dice que nosotros nos podemos perdonar unos a otros nuestras ofensas. Cuando dice confesaos vuestras ofensas unos a los otros, esos son los pecados de hombre a hombre. Pero cuando el hombre peca contra Dios, hermano, no hay nadie que lo pueda librar. No hay nadie que lo pueda salvar. No hay nadie que pueda hacer un sacrificio por él y perdonar sus pecados. No hay hombre que te pueda decir tus pecados te son perdonados. No, porque solamente Dios perdona pecados y nadie más. Es una blasfemia cuando alguien más dice tus pecados te son perdonados. Vete, no peques más y no sea Dios. Es una blasfemia contra Dios, porque el único que perdona pecados es nuestro Señor Jesucristo a través de esa sangre de ese cordero. Número 2, el efecto de esta sangre es que nos ha dado victoria en contra de Satanás y nosotros hemos vencido al diablo y su gobierno en las tinieblas a través de la sangre de este cordero. De la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos, la iglesia, los redimidos, los salvos, cuando dice ellos se refiere a los santos, a los salvados. Dice, y ellos le han vencido a Satanás por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así como Jesucristo derramó su sangre, así como Jesucristo dio su vida en rescate por todos nosotros, nosotros debemos también estar dispuestos a dar nuestra vida por Él también. Tenemos que estar dispuestos. Si hermanos, si un musulmán, si una persona que no conoce a Dios se da la vida, amén, por una mentira, por un Dios falso, por algo que no es verdadero, porque les mienten. Le dicen, si tú vas y te explotas en medio de una multitud o matas varias personas, tú vas a entrar al reino de los cielos, vas a estar con Alá y allá te esperan 7 vírgenes y te vas a casar con las 7. Pero qué triste cuando esa persona muere, porque no se va para el cielo sino para el infierno y se encuentra con 7 demonios que están bailando delante de él. Qué tremendo, qué sorpresa se llevará esa persona. Pero no así los que mueren en Cristo, los que mueren por causa del testimonio del Señor son salvos. La Biblia lo declara de esa manera. Por eso dice la escritura en Apocalipsis 12:11 que por medio de la sangre del cordero nosotros hemos vencido a Satanás y su gobierno de las tinieblas. Y también estaremos dispuestos a menospreciar nuestra propia vida por causa de él. Número 3, prueba de la eficacia, del poder y de la victoria de esta sangre de ese cordero llamado Jesucristo. Es que él nos rescató y nos redimió para nuestro Dios por su sangre. En Primera de Pedro 1, 18 al 19. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados, dice, de vuestra vana manera de vivir, porque vivíamos una vida vana ya. Pero dice, la cual recibiste de vuestros padres, ¿sí? De la descendencia caída adámica, de esa naturaleza. Dice, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Amigo, no hay oro, no hay riqueza, no hay dólar, no hay peso, no hay nada que pueda rescatarte. Dice, no hemos sido rescatados con oro ni con plata, sino con la sangre, dice el versículo 19,
sino con la sangre preciosa, porque es preciosa, de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Me viene a la mente ahorita una blasfemia que dijo el Papa acerca de la sangre de este cordero, el cual es Jesucristo. El Papa dijo que la sangre de Jesucristo estaba contaminada, que era pecadora por la naturaleza del hombre. Pero eso no es verdad. La sangre preciosa de Jesucristo era una sangre inocente, perfecta, sin mancha. Y otra cosa, es necesario entender que el sacrificio perfecto, aleluya, y no hay otro más sacrificio más perfecto que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él es el sacrificio perfecto. Y número 4, evidencia número 4, acerca del efecto, del poder y de la victoria que tiene la sangre del Cordero llamado Jesucristo. El poder de la sangre y su victoria llegó también, aleluya, a la salvación de millones de personas que dice la Biblia que estarán adorando al Señor en el cielo después del arrebatamiento. Aleluya, dice la Biblia en Apocalipsis 5:9. Los que sean arrebatados, millones de millones, se van a unir en adoración con los ángeles del cielo, adorando al Cordero. Nosotros vamos a estar adorando al Cordero. Niños estarán adorando al Cordero, jóvenes, adultos, ancianos, convertidos por la sangre de Jesucristo. Dice capítulo 5, Apocalipsis 5:9 y el 10 también. Dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, ese Cordero, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Vea eso, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Y el versículo 10 dice: y nos has hecho para nuestro Dios por medio del Cordero. El Cordero nos hizo para nuestro Dios, dice, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. También hay esa promesa para que la iglesia reine con Cristo por 1000 años sobre la tierra. Entonces, la sangre de este Cordero llamado Jesucristo ha tenido el poder y la autoridad de que, hermanos, se llevará millones de redimidos y salvos y santos que componen la iglesia del Señor. Aleluya. Así como los profetas, los patriarcas del Antiguo Testamento, porque dice la Biblia que a través de su sangre nos hizo un solo pueblo, de dos hizo un solo pueblo, para que adorásemos a Dios y seamos agradecidos con el Señor. Hermano y amigo, escúcheme. Usted que sirve al Señor, usted que predica, que es un predicador, usted que es un cantante, usted que toca un instrumento, usted que dirige un culto, no es por su propia fuerza, no es porque usted sabe hacerlo, sino porque el Señor hizo el sacrificio perfecto por usted en la cruz del Calvario. Por eso es que nosotros debemos de adorar al Señor, debemos de alabar su nombre, debemos de estar agradecidos con Él. Cuando yo predique, yo tengo que estar agradecido con Dios porque Él me está usando. Cuando estás dirigiendo un culto, cuando te ganas un alma, no eres tú, es la sangre de Cristo que tiene el poder. Aleluya, que tiene el efecto de transformar a esa alma, a esa persona. Seamos agradecidos con Dios. Yo sé que hay hermanos, aleluya, que ahorita que estamos en cuarentena, que estamos dentro de nuestras casas, que no podemos andar reuniéndonos en los templos como lo hacíamos antes. Sé que hay hermanos que no les importan los cultos ni por Facebook, ni por YouTube, ni por ningún lado. Pero esos hermanos no han llegado a entender, escuche bien, y yo estoy hablando en términos generales de todo el mundo, hermanos de todo el mundo, que hay hermanos que no son agradecidos con Dios.
no agradecen la sangre de este cordero y el sacrificio de este cordero. Y aleluya, es necesario que nosotros lleguemos a entender que la sangre derramada, aleluya, a través de este sacrificio de ese cordero, no la merecíamos. Usted y yo no podíamos comprar la salvación, no podíamos comprar el perdón de nuestros pecados con nada de lo que tuviésemos. Ni los ricos ni los pobres podían salvarse a sí mismos, pero Dios ha tenido misericordia, y Dios tiene misericordia del rico como del pobre, del alto como del bajo, del moreno como del blanco. Aleluya, Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros, tiene misericordia del niño, aleluya, del joven, del adulto y del anciano. Él no hace acepción de personas. Él es grande, Él es amor. Dice la Biblia, Dios es amor. Esa es una de las características de Dios, que Él es amor. Y para terminar, para concluir este sermón, este mensaje para tu vida, nosotros encontramos que los jóvenes, los adultos y los ancianos somos más que vencedores por medio de este sacrificio. Y lo dice en Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 13 al 15. Primera de Juan capítulo 2, el versículo 13 al 15. Dice, os escribo a vosotros padres, primeramente a los padres. Y está hablando padres biológicos. Amén. Os escribo a vosotros padres, y también a la madre está incluida. Y dice, porque conocéis al que es desde el principio. Claro, Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Conocemos a Dios. Os escribo a vosotros jóvenes, también los jóvenes no se quedan afuera. Dice, porque habéis vencido al maligno. Los jóvenes también han alcanzado la victoria a través de la sangre del cordero contra el diablo. Dice, habéis vencido al maligno. Y os escribo a vosotros, hijitos, por si al caso está quedando alguien fuera, dice a todos incluidos, hijitos, hijos de Dios, porque habéis conocido al Padre. Aleluya. El Padre es Dios mismo manifestado en carne a través de Jesucristo. Jesucristo es el Padre eterno, según Isaías 9:6. Él es el Padre eterno, Jesucristo. Y también Juan 14 lo declara así. También dice, os escribo, dice el versículo 14, os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido, dice, al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. Jóvenes, ustedes son fuertes en Dios. Ustedes son fuertes porque han vencido al maligno, porque sirven a Dios, porque no andan entregando sus fuerzas y su cuerpo en el mundo, sino a Dios lo están dedicando. Dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno, dice la palabra del Señor. Así que no tenga miedo de ser hijo de Dios, de ser cristiano. Siéntase privilegiado de ser hijo de Dios, de ser cristiano. Siéntase gozoso de que Dios lo alcanzó a usted, porque habiendo muchos vecinos, miles de vecinos por acá, o miles de personas en la ciudad, Dios se complació en salvarlo a usted con ese sacrificio. Pero nosotros debemos de ser un testigo, un testimonio, aleluya, amén, para el mundo, para nuestros amigos, para nuestros familiares, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hermano, la sangre de Jesucristo tiene un efecto, un poder sobrenatural. El diablo le tiene miedo a la sangre, porque a través de la sangre de Jesucristo Dios nos perdona nuestros pecados a través de creer en Él. Amigos, si tú todavía no has creído en Jesucristo, te recomiendo y te digo, cree en el Señor Jesucristo. Tú también puedes alcanzar la salvación. ¿Cómo es que puedes alcanzar la salvación? Creyendo en el sacrificio de este cordero, en su sangre, pidiéndole perdón a Dios por tus pecados, por tus faltas. Y también bautizándote, escucha esto, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Arrepentirte
entregarte al Señor, bautizarte en el nombre del Señor Jesús, porque no hay otro nombre. ¿Y por qué me tengo que bautizar solamente en el nombre de Jesús, pastor? Porque la palabra de Dios lo dice en Hebreos 4:12, porque no hay otro nombre dado a los hombres, amén, debajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mateo 1:21 dice, y llamarán su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que los judíos, samaritanos y también los gentiles, todos han sido bautizados en la Biblia en el nombre de Jesús. Amigo, te dejo la invitación donde está. Yo quiero orar por ti, hermano, y nosotros los que hemos sido salvos, sigamos adelante. Yo voy a pedir a los músicos que canten esa alabanza otra vez, que entonaron casi antes de la predicación acerca de la sangre, amén, del Cordero. Gloria a Dios, sangre que me da la paz. Pero vamos a orar primeramente, amén, mientras ellos pasan. Gloria al Señor, voy a orar por ustedes, amigos, para que ustedes puedan recibir paz en sus corazones. Puedan recibir, amén, esa paz en su vida. Usted venga, entregue su vida a Jesucristo. Y Jesucristo tiene el poder de perdonar los pecados suyos en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, cada uno de nuestros amigos que todavía no han entregado sus vidas a ti, pero que quieren hacerlo, pero que quieren, Señor, conocerte más, quieren arrepentirse de sus pecados, ruego por ellos, Señor, recíbeles, Señor, seas tú perdonando sus pecados, salvando, teniendo misericordia, Señor, de ellos en el nombre poderoso de Jesús. Y que ellos, Señor, después de arrepentirse y entregar sus vidas a ti, puedan también ser bautizados en el único nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, para el perdón de sus pecados, porque esta sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Señor, ayúdanos a nosotros, los que ya te hemos recibido, los que somos hijos tuyos a través de la sangre. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a seguir adelante en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a dejar, amén, a los músicos en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Adoremos al Señor, hermano. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en momento importante y en un instante muy decisivo, Él fue por mi amado Padre, quería me salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de
despreciado y desechado, el varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Mas angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Una vez más en este momento. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Gloria al Señor, amén. Gloria al Señor, amén. Gracias al Señor, hermanos. Que Dios, amén, les siga bendiciendo a todos ustedes, los hermanos que participaron del culto. Dios me los bendiga a ustedes, a sus familias, en el nombre del Señor, los hermanos de diferentes lugares, amén, que también se conectaron aquí con nosotros. Que sea Dios, amén, bendiciéndoles en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo.